A continuación se presenta el proyecto de Arduino sobre calibración de sensores. Este trabajo es presentado para la materia Control y Simulación de Procesos en el programa de Ingeniería Química de la Universidad del Atlántico. Este trabajo está siendo presentado por Brian Pacheco Campo. Ahora se dará una explicación concisa sobre cómo se realizó la calibración del sensor ultrasónico. Bueno, aquí tenemos nuestro sensor ultrasónico HCSR04 y este tiene el siguiente diagrama de conexión con nuestra placa Arduino, el cual conectamos nuestro trigger al pin 7 y el eco al pin 6. Conectamos el VCC a la entrada de 5 voltios, a la de 5 voltios de Arduino, y la tierra a la tierra de Arduino. Este, el Arduino tiene una conexión de entrada a 5 voltios que entra de la red de una fuente de 5 voltios y aquí al bus de datos donde ingresaremos nuestro código para que realice toda la programación en nuestro sensor. Ahora revisaremos toda nuestra programación. Aquí tenemos la programación y definimos los pines en los que va a estar nuestro pin eco del sensor y nuestro pin trigger del sensor. Vamos a estar entre el 10 y el 9, pero se puede cambiar perfectamente al 6 y al 7, como se veía en la imagen. Vamos a observar los datos por serial para ver cómo se ejecuta esta simulación. Y además tenemos una entrada en la cual podemos el trigger en bajo durante 2 microsegundos y generamos un pulso durante 10 microsegundos y automáticamente en bajo, y esto hace que automáticamente reciba la señal. Impulsa la señal para que choque contra el objeto y el pulso eco recibe esta señal que a su vez se transforma en una duración que se divide entre dos, pues porque de ida y vuelta, entonces se toma la duración entre dos y se divide entre 29 para pasarla a centímetros. Entonces aquí tenemos la distancia, pues si la distancia en un rango en el cual está trabajando nuestro sensor, que trabaja en un rango entre 2 centímetros y 4 metros, 400 centímetros como distancia máxima. Entonces, si la distancia es igual o mayor a 4 metros o menor a 2, vamos a decirle a nuestro monitor serial que no nos marque ningún valor. En este caso, si no, por lo contrario, que nos muestre esta distancia y al lado que nos muestre centímetros. Y hacemos un retraso de 400 milisegundos en este caso. Entonces vamos a observar cómo trabaja nuestro sensor. En este caso vamos a observar nuestro monitor serial para ver cómo está trabajando nuestro sensor ahora mismo. Tenemos el objeto ubicado mm, lo colocamos a 10 centímetros, 10, 11 centímetros para ver cómo se encuentra. Ahí podemos ver cómo cambian las medidas. Eh, Ubicamos un poco más atrás y aumenta, lo acercamos y disminuye la distancia. Lo acercamos un poco más para ver hasta dónde marca 5 centímetros y ahí vemos cómo nuestro sensor está trabajando. Bueno, en esta parte del video vamos a ver el montaje real de nuestro circuito del sensor ultrasónico. Aquí podemos ver nuestra placa Arduino funcionando, que tiene sus cables de datos conectados al computador y tiene una fuente de poder de 5 voltios para que funcione nuestro Arduino con nuestro sensor. Aquí podemos ver las conexiones de eco y trigger y la conexión de tierra y VCC. Eco y trigger están conectados en el pin número 10 y 9 respectivamente de nuestra placa Arduino. Y la tierra y el VCC
de nuestro sensor está conectado a nuestros 5 voltios del Arduino y nuestra tierra de la placa Arduino. Bueno, entonces aquí tenemos la regla en la cual estamos colocando el objeto. Vamos a moverla, por ejemplo, tratemos a 5 centímetros exactamente y vamos a verificar cómo nos muestra. O en este caso está oscilando entre 5 centímetros y 6 centímetros, 5, 6. Ahora vamos a moverlo un poco más. Vamos a ubicarla en los 20 centímetros aproximadamente y vamos a ver cómo nos da. Nos marca exactamente 20 centímetros y así sucesivamente, pues si colocamos un valor mucho más allá de la regla, vamos a ver cuánto nos marca. Nos marca 35 centímetros. Ahora se realizará una explicación sobre la funcionalidad del acelerómetro, sobre su calibración y el montaje que se realizó. Bueno, a ver cómo es el funcionamiento de nuestro sensor MPU 6050. Bueno, este sensor, su principio de funcionamiento es que, bueno, dentro de este se encuentran unas placas. Este es un sensor de tipo resistivo, tipo capacitivo, el cual al sentir que detecta movimientos entre una placa móvil y una placa fija, eh, entonces al percibir el movimiento entre estas placas, cambia el valor de esta capacitancia de estos capacitores y nos da automáticamente, dependiendo de la rotación, nos da el valor respectivo, ya sea sobre la rotación. Si tenemos nuestro sensor de esta forma, nos da la rotación sobre el eje Y, que viene siendo mm, paralela a la ubicación de la placa. Y, y tenemos nuestra sobre el eje Z, que viene siendo sobre la placa, y la rotación sobre el eje X, que viene siendo levantando la placa o bajándola, cualquiera de las dos. Pues aquí nos dan en el sentido de rotación positivo y a su vez al contrario sería negativo. Tenemos nuestra conexión para realizar la calibración con el Arduino, el cual nos dice que conectemos nuestro VSC a 5 voltios o a 3.3, porque regularmente por dentro nuestro sensor MPU 6050 trabaja con 3.3 voltios. Entonces el Arduino puede trabajar con 3.3 o con 5 voltios porque tiene un regulador que lo manda a 3.3 voltios nada más. Tenemos pues que la tierra va a tierra, el SCL y el SDA que manda los datos principales para recibir la comunicación I2C, ya que es necesario tener una comunicación específica entre el Arduino y el sensor MPU 6050. Entonces el lenguaje I2C, en este caso es necesario conectar el SCL y el SDA, ya sea a la 5 y a la 4 o a los puertos arduinos SCL y SDA respectivamente. Normalmente hay unos arduinos que tienen dos puertos adicionales en los cuales se encuentra el SCL y el SDA para la conexión en lenguaje I2C. Aquí tenemos nuestro interruptor de la placa, el cual va conectado al pin 2 del Arduino. Este interruptor se encargará de revisar los estados de cada eje, en este caso para la cuestión del giroscopio. Así básicamente cómo funciona nuestro código. Entonces vamos a ver la explicación en lo que respecta a la calibración. Aquí tenemos nuestro código de calibración. Este código nos dará un resultado de nuestro offset, eh, el cual nos dirá para cuál de estos offsets es necesario para que nuestro sensor pueda completamente calibrado sobre la plataforma en la que se encuentra o sobre el lugar en que se encuentre. O si hiciéramos el punto 000 en ese sitio exactamente. Entonces, en base a eso está calibrado en ese sitio. En este caso es una mesa que se encuentra a una altura pues de 1 metro del piso aproximadamente. Y lo ubicamos de tal manera que nos dan estos valores de offsets.
Estos offsets son ingresados en otro código, uno de calibración final o de test final, el que nos hace el test final. Ingresamos esos valores, el de giro en X, giro en Y, giro en Z y el de aceleración solo pues necesitamos un valor, un solo de ellos, ya que con los demás queda determinado. En base a esto podemos realizar algunas mediciones con nuestro acelerómetro y pudimos aquí observar mediante el serial plotter del Arduino, pudimos observar la rotación del eje X del sensor, el cual nos vemos como la línea naranja baja. Después nos vamos a la rotación del eje Y, vemos que la línea verde sube. Y finalmente la rotación del eje Z, vemos cómo cambia a la línea roja. Como sabemos, teniendo en cuenta que cuando es la rotación del eje Y, hacemos un movimiento de manera lateral, en sentido lateral de la placa. Cuando es el eje Z, gira sobre su origen. Y cuando es el eje X, levantamos o la colocamos más abajo. Cualquiera de esos dos. Bueno, eso viene siendo la explicación de esta parte, y la siguiente parte vamos a ver el funcionamiento en la práctica. Bueno, en esta última parte del video vamos a realizar a ver el montaje en físico de nuestro sensor MPU 6050. Bueno, aquí tenemos nuestro acelerómetro, el cual pues tiene conectado el VSC, el cual VSC lo tiene conectado a 5 voltios del Arduino. La tierra viene conectada a la tierra del Arduino. Tenemos también conectados el SCL y el SDA, conectado a nuestro SCL y SDA del Arduino. Y por último tenemos conectado el pin de interrupción al pin 2 de nuestro Arduino. Entonces, así como lo tenemos, nuestro serial plotter marca que no hay ningún tipo de movimiento en ninguno de los tres ejes. Entonces voy a hacer un movimiento, voy a rotarlo en el eje X para ver qué pasa. Lo subo un poco y aquí podemos ver cómo cambia el eje X en este caso. Ahora vamos a rotarlo en otro eje, en el eje, vamos a ver qué sucede, y aquí vemos cómo cambia el color rojo. Y al hacer la rotación sobre el mismo eje de este tipo, ahora vemos cómo cambia el color verde. Entonces vemos que nuestro sensor MPU 6050 está trabajando correctamente. Bueno, este fue el trabajo que se presentó. Para mayores especificaciones se puede consultar el trabajo escrito del mismo, y muchas gracias por su atención.